Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Braña Reseñas. Bueno, pues hoy os traigo variedad y calidad, como suele ser habitual. Voy a hablaros de un fanzine, voy a hablaros de un cómic de superhéroes, otro de un thriller histórico y por último una distopía con elementos de fantasía. Y bueno, voy a empezar por esta publicación independiente, obviamente es el fanzine, publicado, que viene en esta cajita tan chula, publicado por Ediciones WAC, que también tiene un fanzine del mismo nombre, y en este caso esto es un especial, ¿no? Aquí podéis ver que se abre la ventanita y pone el título, Voces de otros mundos, con este cartel, bueno, que recuerda un poco al cartel de la película de Hitchcock, de Vértigo. Muy curioso, muy chulo. Y bueno, pues la cajita se abre y nos deja ver qué hay en el interior. Y bueno, digamos que la publicación estrella del interior es la revista, un recopilatorio, Voces de otros mundos, publicado en A4, con tapa a color brillo, y luego el interior es en blanco y negro. Ahora os dejaré ver algunas imágenes que tienen en común esta publicación, esta antología, pues que el dibujante es Pedro Villarejo, de todas las historias. Es, digamos, un recopilatorio recuperando historias dibujadas por Pedro en distintas publicaciones, como fueron en su momento pues la revista Cachulu, el fanzine Altar Mutante o la revista La Resistencia. Pedro cuenta con los guionistas, en este caso Vicente Navarro, Patricia Las Percas, Paco Limón y Quique Benyoc. Y bueno, son historias de terror, en blanco y negro, como os decía, y la verdad es que me han gustado mucho. Yo las he disfrutado como algo nuevo, digamos, porque no las había leído en su momento, así que bien. Y ya os digo que están genial, están genial. Aparte de las historias en sí, que me han parecido muy interesantes y muy bien escritas, por los recursos narrativos que emplea Pedro, ¿no? Aparte de su estilo, que creo que se maneja muy bien en el blanco y negro, tiene una línea pues muy limpia, pero los negros juegan muy bien, ¿no? Con ese aspecto del entintado y demás. Pues aparte de eso, bueno, aquí os dejo ya ver alguna página. Esta, en este caso, es bastante limpia, como podéis ver. Pero podemos encontrar pues otras que, bueno, pues donde emplea así el contraste de los negros. Me parece un trabajazo estupendo de Pedro. Y ya os digo que narrativamente los recursos que emplea y demás creo que son perfectos para contar ese tipo de historias. Tiene un ritmo que te ayuda a sumergirte en la propia historia, que crea las atmósferas necesarias, en mi opinión. A mí me ha gustado mucho. Aquí también podéis ver una muestra. Y bueno, pues la verdad es que es muy recomendable. Me ha gustado mucho. Esta es una edición pues de poquitas copias, no recuerdo si eran 40, puede ser, igual me equivoco, pero eran poquitas. Y bueno, la verdad es que digamos que la venta se ha hecho a través de pues de reservas, una preventa, digamos, ¿no? Eh, Numeradas y demás. Desconozco si el editor, Rafa Infantes, aún tiene copias, si aún podéis conseguirla, pero bueno, eso os ponéis en contacto con él, por ejemplo, lo tenéis en Facebook, o buscáis información de la editorial, del sello, es muy pequeñito, pero bueno, es independiente, es, como os decía, WAC, W-A-K, y os informáis, merece mucho la pena. Además, pues bueno, pues llevaba, siendo una edición especial y limitada, pues llevaba también una revistita pequeña, también dibujada con alguna historia ya estas a color, también dibujada por Pedro, que también está muy bien, en formato A5, en grapa.
Luego pues tenía... Ay, que me cae, quieto aquí. Luego lleva pues lo que sería el guión técnico de una de las historias, pero luego ya os digo que siempre cuidando mucho el tipo de, bueno, pues de maquetación, de edición, ¿eh? WAC siempre intenta en ese aspecto arriesgar un poco, que es muy interesante porque es un punto a favor para ese tipo de, pues bueno, de ediciones, ¿no? De publicaciones. Y finalmente un sobrecito, aquí, ¿veis? Con 50 euros, no, algo mejor, con tarjetas dibujadas por Pedro también, con personajes pues característicos del género de terror, ¿no? Pues El Resplandor, la portada de la propia publicación, Nosferatu, bueno, distintas versiones de Drácula durante su historia. Y bueno, la verdad es que es una gozada. Bueno, como cuidan con cariño y mimo y bueno, hace ilusión, la verdad, que tiene cositas así. Merece la pena apostar por ello y gastarse los dineros, que tampoco es muy caro. No recuerdo el precio, sinceramente, porque ya os digo que fue una preventa y una reserva, digamos, y no recuerdo cuánto pagué. Pero no era caro, merece mucho la pena. Lo voy a meter en la cajita otra vez. Lo voy a poner aparte que no se me estropee. Muy bien, seguimos. Esta es una publicación de FC. Es el Días Fríos de Batman. Es contenido en blanco y negro, es un tomo muy interesante, tamaño pues 24x17, estándar, cómic americano más bien. Y bueno, pues aquí he recopilado varias historias, pero digamos que la importante o la estrella, digamos, de la publicación es el Días Fríos, que son 3 entregas, una historia de tres partes, en el que, bueno, Batman se enfrenta de una manera un tanto peculiar, digamos, original también, muy interesante, contra Mr. Frío. Vamos a encontrar pues también historias relacionadas con Catwoman. Bueno, la verdad es que me han gustado todas, pero destacaría de nuevo el Días Fríos porque me ha permitido ver a un Batman que me parece muy interesante. Y esta es a veces el Batman más alejado de los tejados, de ese aspecto de superhéroe, ¿no? Sino más rollo investigación, eh, con protagonismo a Bruce Wayne, y no al típico playboy que está allí, pues bueno, que parece a veces un florero. Y además, pues me ha recordado a la grandísima película de Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda, 12 hombres sin piedad, que es una obra maestra. Y bueno, digamos que tiene algo, bueno, tiene algo relacionado en su forma bueno, de la historia y de contarla y demás. Me ha gustado mucho. Y el resto de historias, pues también, ya os digo que me ha gustado mucho. Sobre todo me atrajo el cómic porque la mayoría de historias están dibujadas por Lee Weeks, que me parece un dibujante brutal y que además tiene un blanco y negro pues espectacular. Poco, bueno, pues diría yo, tiene un estilo bastante clásico, ¿no? Y además, bueno, pues la narrativa también está muy bien. Y qué sé. O sea, no sé qué deciros de Lewis, a mí me apasiona, me gusta mucho. Tiene un trazo, pues, diría que tiene un trazo suave, ¿no? Limpio. Eso ya os digo, tirando un poco a clásico, pero con un dominio de los blancos y negros espectacular, creando una ambientación ideal para Batman. Y además, pues bueno, podemos encontrar unas historias, no solo está Lee Weeks, pero le acompañan unos autores brutales como son Michael Lark, a que igual conocéis por Daredevil, yo lo conozco más por Daredevil, por su etapa,
y Jorge Fornés, que es un autor español que también es grandísimo, buenísimo. Pues por ejemplo, aquí tenéis unas páginas suyas de la historia que dibuja, que bueno, también está muy bien, tiene muchísimo ritmo esa historia, es totalmente opuesta, digamos, al Días Fríos, ¿no? A la historia que os contaba de contra el Mister Frío, pues porque es una historia con mucho más ritmo, digamos, en el aspecto de acción y demás. Y bueno, está genial. Y para cerrar el tomo, pues volvemos con Lee Wicks en la historia, un tanto peculiar con los personajes de la Warner, los Looney Tunes, que yo en su momento no había leído, sabía que existía y tal, pero la verdad es que el guionista Tom King hace un trabajo genial, adaptando al universo, al entorno de Batman, pues adaptando a estos personajes, dándoles pues las características que los hace creíbles incluso, ¿no? Bueno, el propio Wicks, hay un artículo de él en el propio cómic que explica pues que al principio le pareció un poco, bueno, no estaba muy seguro de ese proyecto, pero que acabó sintiéndose muy cómodo y demás, pues bueno, pues como se lo planteaba Tom King. Eh, y nada más, o sea, son historias en blanco y negro, con, ya os digo, una ambientación fantástica, con unos dibujantes geniales y con unos guiones muy buenos. Es de lo que más he disfrutado últimamente de Batman. Así que os lo recomiendo mucho. Días fríos. Muy bien. Ahora pasamos a Contrapaso. Los hijos de los otros. De la gran Teresa Valero. Bueno, este es un cómic publicado primero por Dargaud en Francia, es una licencia, luego pues lo ha recopilado Norma, o sea, lo ha publicado Norma aquí en tomo. Tiene un prólogo de Elvira Lindo y luego cierra el cómic pues una serie de reflexiones, diría yo, de la propia Teresa, bueno, de cómo se le ocurrió la idea de esta historia, de la información a la que tuvo que recurrir para hacerle frente. Y bueno, luego pues muestra pues algunos aspectos de cómo elaborar alguna de las páginas. ¿Qué nos encontramos en Contrapaso? Pues una historia muy bien hilvanada. Eh, Está ambientada en España, una España que, bueno, algunos lectores, pues seguramente si habéis vivido en esa época lo reconoceréis, de la década de los 50, en 1956, digamos que ya se ha dejado atrás la posguerra, pero aún da coletazos pues todo lo que ha ocurrido antes, y bueno, de hecho aún da coletazos actualmente, lamentablemente, y trata un tema pues que también ha estado de actualidad y está de actualidad. Lo que pasa es que a veces la actualidad eh, pues bueno, la marca, digamos, los informativos y la prensa y demás, ¿no? Pero sigue estando latente, sigue estando, bueno, pues eso, actual, que es el tema de los bebés robados en esa época oscura, ¿no? Y bueno, la historia pues está narrada a través de unos periodistas que, bueno, hacen las labores de investigación que hoy en día creo que pocos se hacen, pero tienen el handicap o el inconveniente, la dificultad de la censura. O sea, investigan, pero a veces no pueden contar lo que saben, o tienen que camuflarlo de otra manera, o sencillamente estarse callados. Y bueno, me ha gustado mucho la historia, creo que está, como os digo, muy bien ambientada, muy bien, bueno, tiene un trabajo de investigación ahí que se nota y tiene un buen ritmo, y, pero sobre todo me ha gustado lo que no se cuenta, o sea, te lo están contando pero no directamente, ¿no? A través de los personajes, a través de ciertas referencias, digamos que es muy rica en ese aspecto, te está contando siempre
cosas, te está haciendo, bueno, desviar la atención hacia ciertos aspectos que a lo mejor, no son la estrella de la trama, pero es igual de interesante. Y eso, en mi opinión, forma un producto muy redondo. Bueno, además tuve la suerte de que Teresa estuvo hace poco en Vigo dedicando ejemplares y bueno, me dedico al mío, como podéis ver. Bien chula la dedicatoria, me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues el dibujo de Teresa me parece genial también. La ambientación, la paleta de colores, la narrativa, el diseño de personajes, los protagonistas, pues bueno, son dos periodistas también separados un poco por la forma bueno, de interpretar la actualidad, la vida, por sus ideologías. Bueno, tenemos a un periodista muy curtido y a otro que es un poco, pues bueno, flojito, ¿no? Que es bastante más joven. Y luego tenemos también pues una trama de sentimental, con una de las protagonistas también. Al final, bueno, digamos que forma un poco un trío, ¿no? De alguna manera, un trío protagonista. Y ahí pues está el peso de la historia sobre ellos. Pero ya os digo que tanto los personajes bueno, cómo se desenvuelve la historia, los elementos que hay en ella y demás, pues es muy enriquecedor. Aquí podéis ver, es una narrativa muy franco-belga, muchas viñetas por página, eh, bueno, fondos y entornos y ambientación cuidados. Muy bien, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y me consta que estás teniendo mucho éxito, merecido, y que, bueno, pues por el final creo que Teresa va a continuar con la serie porque, bueno, pues queda un tanto abierto o queda, no abierto porque realmente la historia principal se cierra, pero hay una historia, digamos, una trama secundaria que queda ahí. Y bueno, digamos que no es una obligación continuarla, pero bueno, que facilita el hecho de hacerlo, ¿no? Además, bueno, los protagonistas, los personajes también dan pie a ello, porque bueno, son periodistas, ¿no? Y la información y la investigación, pues no caduca, digamos. Y aquí os muestro un poquito más para que veáis. Bueno, un muy buen trabajo de Teresa, y que espero que pueda continuar y que podamos disfrutar. Contrapaso, los hijos de los otros. Bueno, y por último, tenemos la distopía de la que os hablaba, Little Bird, publicado por Nuevo 9, otra licencia, la publicó en su momento Glenat. Es una miniserie que en el 2020 ganó el Eisner a Mejor Serie Limitada. El tomo pues es un tomo muy bonito también, no es tan grandote como el de Contrapaso, es gordocho, es gordito, bueno, está muy bien, con letras así, con el efecto brillante, bueno, la portada también es chula. Y bueno, está organizado por Darcy Van Polgest, dibujado por Ian Bertram y coloreado por Matt Hollingsworth. Digamos que me ha gustado, pero creo que la trama o la historia, no sé, se pierde un poco a veces, se mueve entre un pelín engorrosa en algunos momentos, a través de ciertas metáforas y profundidad, para justificar ciertas cosas que, bueno, no es que me parezca mal, pero bueno, a veces no facilita la conexión con la historia, en mi opinión. Y luego se vuelve un pelín repetitiva en algunas pues escenas o momentos, bueno, clave, ¿no?
Es una distopía y como tal, pues es un poco, pues bueno, sigue un poco los parámetros más clásicos, ¿no? Ocupación militar, bueno, relacionado con el aspecto de la religión. Digamos que aquí me ha recordado un poco a el cuento de la criada, porque, pues, como lo llaman aquí, imperio estadounidense, ¿vale? Sometido bajo el yugo de un gobierno ultranacionalista y teocrático. Muy bien, vale. Y la resistencia es en Canadá, es una resistencia canadiense. Entonces, por eso decía que me ha recordado un poco en ese aspecto. No sé si la estáis viendo, el cuento de la criada, pero bueno, tiene cierto paralelismo en ese aspecto, también es una distopía. Y bueno, la historia me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado, debo decir, el aspecto visual. El aspecto visual de que forman Ayan y Matt, dibujo y color, pues es muy... pues tiene mucha fuerza, vaya. Es muy atrayente, bueno, digamos que el efecto de la historia refuerza mucho el apartado visual, ¿no? Y es necesario, porque es una historia que tiene, bueno, pues eso, muchos elementos, pues incluso futuristas, diría yo. Es una fantasía, bueno, pues un tanto peculiar. Es violento, es explícito en la violencia, no se corta un pelo. Luego, pues bueno, tiene alguna página, algún planteamiento de página, pues muy peculiar, original, que también es de agradecer. Los diseños de personajes, pues bueno, algunos son tanto enfermizos, la verdad. Eh, es interesante, la verdad. La ambientación, la acción, aquí podéis ver, el color me parece fantástico. Y el dibujo, pues, oye, casi podría decir que el trazo, pues en algunos momentos me recuerda al grandísimo Moebius, ¿no? Lo cual, pues, bueno, pues es un símbolo, es un signo de calidad, vaya. Y bueno, que podéis ver, por ejemplo, unas plays. Pues nada, ya os digo, es una historia interesante, lo que plantea también, pero bueno, no es algo, no es excesivamente original. Lo más original es la puesta en escena, digamos, del dibujo, del color y de los personajes, el diseño, digamos, de la propia historia, que me parece brutal. No quiero tampoco spoilearos con nada que eso, pero a ver, voy a mostrar alguna que no sea excesivamente... Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, los soldados. eh, bueno, y la trama, pues, digamos que es una trama familiar, podría decirse, ¿no? Los personajes principales tienen relación entre ellos. Y ya os digo, a veces, pues, se basa un poco demasiado, en mi opinión, con cierta metáfora, cierta faceta de supervivencia, eh, casi pues por obligación, digamos, para justificar un poco las penurias que pasa Little Bird, que es la protagonista en sí. Pero bueno, me ha gustado y bueno, no sé si merecía un Eisner o no, pero bueno, creo que ya os digo, lo que es visualmente es muy potente y también os la recomiendo. Y ya está, creo que por hoy ya está. Espero que os hayan gustado las reseñas, las obras y nada, próximamente pues más y no sé si mejor, pero espero que igual de bueno. Cuidaros y mucho ánimo y leer muchos cómics y disfrutar. Chao.